¿Y si te dijera que Adán y Eva no fueron los primeros seres creados por Dios? La historia que nos contaron sobre el origen de la humanidad podría no ser del todo cierta. Hay textos antiguos, ocultos durante siglos, que sugieren que antes de la creación del Edén hubo otros. Seres distintos, misteriosos, que existieron antes de que Dios formara al primer hombre de barro. Pero algo ocurrió. Algo tan terrible que fueron borrados de la historia, erradicados de la memoria del mundo. No hay registros oficiales de ellos. Pero en fragmentos olvidados de la historia, en mitos y en textos apócrifos, hay rastros de su existencia. ¿Quiénes eran? ¿Por qué fueron destruidos? Y lo más inquietante, ¿podrían seguir existiendo en algún rincón del universo, esperando regresar? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en la que entiendes la historia de la humanidad. Todos conocemos la historia del Génesis. Dios crea al primer hombre, Adán, y luego de su costilla, forma a Eva. Juntos habitan en el Edén hasta que desobedecen y son expulsados. Pero hay algo extraño en este relato. En Génesis 1:26, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿A quién le está hablando? Si Adán fue el primero, ¿por qué la frase se refiere a una creación en plural? Algunos estudiosos de los textos antiguos creen que esto es una pista de que Dios ya había creado a otros antes de Adán y Eva. Seres diferentes, una humanidad previa, que terminó en un desastre total. Y esto no es una simple teoría. En la tradición cabalística, en textos apócrifos y en mitologías de civilizaciones antiguas, se habla de un tiempo previo al Edén. Una época donde habitaban seres con una conexión directa con lo divino, pero cuyo destino fue trágico. Pero, ¿quiénes eran estos primeros hijos de Dios? Se dice que Dios, antes de moldear a Adán del polvo, creó una primera humanidad con un material más puro. Seres de luz, casi angelicales, dotados de una inteligencia superior y una conexión profunda con lo divino. No eran hombres ni ángeles, sino algo intermedio. Al principio, obedecieron las reglas del Creador. Pero con el tiempo, algo cambió. Comenzaron a cuestionar, a experimentar, a buscar conocimiento más allá de lo permitido. Algunos de estos seres desafiaron a Dios. No querían ser simples creaciones, sino convertirse en dioses por sí mismos. Querían moldear la realidad, transformar la creación, pero eso era un pecado imperdonable. Así que Dios tomó una decisión. Los destruyó. Pero no solo físicamente, sino que los eliminó del tiempo, del espacio y de la memoria de la humanidad. Pero no todos fueron erradicados. Algunos creen que ciertos fragmentos de esta humanidad sobrevivieron de alguna manera. Y aquí es donde aparecen figuras enigmáticas como Lilith y los Nefilim. Lilith es mencionada en antiguos textos como la primera mujer creada por Dios, antes de Eva. A diferencia de Eva, Lilith no fue hecha de la costilla de Adán, sino del mismo barro que él. Era su igual, su complemento perfecto, pero se negó a obedecerlo. Cuando Adán intentó imponer su voluntad, Lilith se rebeló y huyó. Fue entonces cuando Dios creó a Eva, pero Lilith nunca desapareció. Se convirtió en un ser maldito, una criatura que habita las sombras de la historia, observando, esperando. Por otro lado, los Nefilim, mencionados en Génesis 6:4, fueron los gigantes y seres híbridos que habitaron la tierra en los tiempos antiguos. Algunos creen que eran descendientes de los primeros hijos de Dios, o incluso de ángeles caídos que intentaron restaurar la primera humanidad perdida. Pero una vez más, Dios los vio como una amenaza y los destruyó. Ahora, piensa en esto. Si Dios destruyó completamente a la primera humanidad, ¿por qué en tantas culturas antiguas hay historias similares? Los dioses de la mitología sumeria, egipcia, griega y mesoamericana, todos comparten relatos sobre seres divinos que descendieron a la tierra, enseñaron a los hombres y luego fueron destruidos por su arrogancia. Los antiguos textos de Enoc hablan de ángeles caídos que revelaron secretos prohibidos a los humanos. Las tradiciones gnósticas sugieren que el mundo fue creado y destruido varias veces antes de que la humanidad actual naciera.
y aún más inquietante. El Zohar, un antiguo texto místico hebreo, insinúa que Dios creó y destruyó varios mundos antes de crear el nuestro. ¿Podría ser que la historia que conocemos es solo la última versión de un ciclo interminable de creación y destrucción? ¿Somos realmente la primera humanidad, o solo la más reciente? Algunos creen que estos primeros seres nunca desaparecieron por completo, que lograron ocultarse, refugiarse en las sombras de la realidad, en los bordes de lo que percibimos como tiempo y espacio. ¿Y si aún están esperando? ¿Qué pasaría si un día regresan para reclamar lo que creen que les pertenece? Si los primeros hijos de Dios vuelven, ¿será para guiarnos o para vengarse? Quizás la historia que nos contaron solo sea una parte de la verdad, y lo más aterrador, quizás muy pronto descubramos la respuesta.